En primer lugar, los saludo a todos mis hermanos y hermanas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero darle gracias a Dios porque nos pone para la defensa del Evangelio, nos ha puesto el Señor por su gracia y misericordia, ¿no es cierto? Nos ha revelado esta verdad tan grande que está escondida a la mayoría de la humanidad y ha sido revelada solamente a aquellos que el Señor escogió. Un privilegio sobremanera grande que hemos recibido de parte de Dios solamente por su gracia y misericordia. El título de esta reflexión está basado en el libro de las Lamentaciones del capítulo 3, versículo 22. Es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Entonces, basado en este texto, quise reflexionar acerca de esta palabra, ¿no? Que nos dice que es solamente por su misericordia, hermanos, que nosotros aún existimos. Que tengamos vida, hermanos, hoy día, que hayamos nuevamente despertado del sueño de la noche con vida, es una clara manifestación de la misericordia de Dios. Porque la verdad es que nosotros no merecemos otra cosa que la muerte eterna. Por cuanto así está escrito, por cuanto todos pecaron, ¿no es cierto?, y están destituidos de la gloria de Dios. Quiero recordar en el capítulo 3 del libro del Génesis, los versículos del 17 al 19. Esta sentencia, ¿no es cierto?, inicial en el principio de la creación de Dios, después de que el hombre desobedeció a la voluntad de nuestro Padre Celestial y obedeció al diablo. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Quise leer este texto, hermanos, porque esa palabra se cumple cabalmente. Podemos darnos cuenta el trabajo, el sacrificio, el dolor que cuesta cada día llevar el pan a la casa, sustentarnos a nosotros mismos y también a la familia, ¿no es cierto?, al que pertenece. Esa sentencia se cumple cabalmente y es por causa de la desobediencia nuestra. Entonces, nosotros muchas veces nos lamentamos, muchas veces durante nuestra vida vivimos lamentándonos y quejándonos a causa del dolor que cuesta esta vida, hermano, del sacrificio, esfuerzo y dolor que conlleva la existencia humana. Pero es que nos olvidamos muchas veces de esta sentencia de Dios. Eso está escrito. Y dice que será así hasta que volvamos a la tierra. Por lo tanto, no va a cambiar nuestra condición. Y para eso, hermano, no hay otro consuelo que la esperanza en las promesas que Dios nos ha dejado por medio de su Hijo Jesucristo acerca de la resurrección de los muertos. Sabemos que vamos a padecer hasta que volvamos a la tierra, porque así está escrito. Pero tenemos una fuerte y ciertísima promesa de que después que hayamos muerto volveremos a vivir todos aquellos que hemos creído el Evangelio. Y ese es el consuelo. Acá en esta vida, hermanos, no hay otra esperanza de mejores tiempos. Y está quedando en evidencia día tras día por causa de la maldad multiplicada en la tierra, por causa de cómo se ha desatado la maldad de la humanidad. Quiero leer ahora en el capítulo 6 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas
la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este texto, ¿no es cierto?, concuerda con la reiterativa promesa de nuestro Señor Jesucristo de que el que en Él cree no morirá para siempre, que aunque esté muerto, vivirá por causa de la misericordia de Dios, que aún habiendo nosotros desobedecido y por causa de la desobediencia haber sido destituidos de la gloria de Dios, nuestro Padre Celestial se empeñó en compartir con nosotros su gloria, a pesar, ¿no es cierto?, de nosotros haberle dado siempre la espalda y haber cerrado siempre nuestros oídos a Él. Jamás ninguno de nosotros buscó a Dios, porque así está escrito, no hay quien busque a Dios. Paso a leer el capítulo 3 del mismo libro de Romanos, capítulo 3, verso 23 al 28. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Es excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, más por la ley de la fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe, sin las obras de la ley. Aquí, hermanos, empezamos ya de entradita, ¿no es cierto?, a ver que aquí no se salva nadie. Ni yo, ni usted, nadie queda excluido de esta sentencia lapidaria que viene de parte de Dios. En el mismo capítulo 3 del verso 9, ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están debajo de pecado, y la paga del pecado es muerte. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se apartaron. A una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con sus lenguas tratan engañosamente. Veneno de áspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura. Sus pies son ligeros a derramar sangre. Quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, y camino de paz no conocieron. No hay temor de Dios delante de sus ojos. En el capítulo 11 del mismo libro, los versículos 32, dice, porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Porque de él y por él y en él son todas las cosas. A él sea gloria por siglos. Amén. Entonces, lo que quiero yo, hermano, hoy día reflexionar acerca de la frustración que se produce en el hombre es muy común por causa de no alcanzar muchas veces en esta vida nosotros, ¿no es cierto?, las metas que nos proponemos,
con respecto de nuestro desarrollo personal, por ejemplo, de la prosperidad, ¿no es cierto?, que todos quisiéramos tener, ni siquiera deseando tanta prosperidad, sino por lo menos tener un buen pasar en esta vida, no padecer tanta necesidad, qué sé yo, que no cueste tanto dolor y sacrificio, ¿no es cierto?, poder desempeñarse en esta vida y alcanzar, ¿no es cierto?, el desarrollo de la familia, de los hijos, el crecimiento, la educación, qué sé yo, cosas, muchas veces, hermanos, cosas muy básicas que cuesta, hermanos, mucho dolor lograrlas. A unos más, obviamente, que a otros, ¿no es cierto?, dependiendo de la formación que tengamos cada uno de nosotros. Pero en general, hermanos, en esta vida se cumple la sentencia de Dios del inicio, ¿no es cierto?, que hasta que volvamos a la tierra comeremos con dolor nuestro pan en esta vida. Y es justo, hermanos, porque el Señor dio un mandamiento al principio y el hombre lo desobedeció. Y por causa de esa desobediencia, ¿no es cierto?, es que hoy día estamos en esta condición. Y no solamente la gente incrédula, los que aún no han creído, sino también los cristianos, hermano. También nosotros podemos darnos cuenta con qué dolor, ¿no es cierto?, con qué sacrificio y esfuerzo nos cuesta conseguir cada día el sustento. Y no puede ser de otra forma, ni nunca será de otra forma durante la existencia de los cielos que ahora vemos y es la tierra en la cual estamos, hasta que venga la mutación. Entonces se terminará todo este castigo por causa de nuestro pecado. No será antes. Y para eso quise reunir una serie de textos bíblicos para poder ir argumentando esta reflexión. Muchas veces hemos tocado este tema, digo, estoy consciente de eso, no es nada nuevo. El mismo pastor, ¿no es cierto?, nuestro hermano John, Alex, Pedro, muchas veces han tocado este mismo tema. Por causa de nuestro pecado, hermano, estamos sentenciados a padecer. Aún nosotros que hemos creído, que hemos alcanzado la misericordia de Dios en cuanto a las promesas venideras de la resurrección de los muertos, por ejemplo, aún a nosotros nos va a costar, y a lo mejor es muy probable que más que a las personas que no han creído. Sin embargo, tenemos la promesa firme y verdadera de nuestro Padre Celestial, de que el que cree en Cristo, ¿no es cierto?, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más pasó de muerte a vida. Sin embargo, de todas formas, vamos a padecer. Quiero leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8. Dice: empero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo fuere, os le enviaré. Y cuando él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Entonces, hermano, nosotros hemos sido convencidos de nuestra maldad y de la justicia de Dios al ejecutar, ¿no es cierto?, y al cumplir su palabra, esa sentencia del principio, de que con dolor comeremos nuestro pan todos los días de nuestra vida hasta que volvamos a la tierra, por causa del pecado nuestro, de la desobediencia, ¿no es cierto?, primero de Adán, nuestros primeros padres, y luego lo que nosotros vamos añadiendo durante nuestra vida, el pecado incesante de nuestro viejo hombre, que no descansa, no duerme, sino que está permanentemente rebelándose contra la voluntad de Dios. Y ha sido por la gracia, ¿no es cierto?, y misericordia de Dios quien ha derramado de su espíritu en cada uno de nosotros, en los cuales Él escogió para salvación, que nos ha convencido de que realmente nosotros no somos buenos, de que realmente en nosotros no hay otra cosa sino maldad. Por lo tanto, no es injusto que padezcamos estas necesidades y estos sufrimientos durante nuestra vida y muchas aflicciones y tribulaciones, porque es justo Dios. Dios no es injusto. Y Él
cumple sus promesas y nos da confianza, hermanos, de ver que esta sentencia suya del Génesis, en la cual sentenció a la humanidad de que con mucho dolor sería su existencia por causa de la desobediencia, también, ¿no es cierto?, nos ha, por medio de su Espíritu Santo, convencido de que su promesa es verdadera y que la cumplirá cabalmente, de que aún después de muertos volveremos a la vida, por cuanto nuestros pecados, ¿no es cierto?, fueron cargados en la persona de su Hijo santo, inocente y más sublime que los cielos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si no fuera por este Espíritu que Dios nos ha dado, hermanos, iríamos por la vida igual que el resto de la humanidad, sin ninguna conciencia de pecado, sin ninguna conciencia de lo que realmente somos, de lo que hay en nuestro corazón, absoluta maldad. En el capítulo 3 del mismo libro, capítulo 3, San Juan 3, del verso 16 al 21, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, más para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Mas el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas que son hechas en Dios. Esta claridad, ¿no es cierto?, que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu a nosotros, no es propia de la carne. Hemos aprendido por la palabra de Dios, por la misericordia que Él ha tenido de irnos revelando y dándonos a nosotros toda esta sabiduría suya, que no es del mundo, ¿no es cierto?, que es de Dios, que es una sabiduría oculta, una sabiduría en misterio, la cual ninguno de los príncipes, ¿no es cierto?, de este mundo conoció, como está escrito, hermano. Esta sabiduría, hermano, es la que a nosotros nos consuela. La única esperanza que tenemos nosotros, hermanos, es perseverar hasta el fin en la fe de nuestro Señor Jesucristo para poder entrar en la vida eterna, en la gloria de Dios. Entonces se terminará toda la aflicción que conlleva la existencia de la humanidad. Y Dios, por medio de su Espíritu, hermano, nos ha hecho saber a nosotros estas cosas que están ocultas a la gran mayoría de la humanidad, hermano. Quiero leer ahora en la carta de Pablo a los Colosenses del capítulo 1, versículos 12 al 14. Dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Nuestro Señor Jesucristo no nos dejó sin enseñanza tampoco. Él mismo nos dio mucha enseñanza y antes de partir, ¿no es cierto?, y enviar su Espíritu Santo, Él también no cesó de darnos su enseñanza, de revelarnos toda la voluntad de su Padre que le había encomendado declararnos a nosotros. En el capítulo 7 de Marcos, versículos 18 al 23, nuestro Señor Jesucristo, enseñándonos, ¿cierto?, a sus discípulos, dice el verso 18, y díjoles, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis
que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la secreta. Esto decía haciendo limpias todas las viandas. Más decía que lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, la concupiscencia, ¿no es cierto? Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, ¿no es cierto? Nos condenan. Nosotros, hermanos, hemos sido privilegiados al recibir esta enseñanza de parte de Dios. Muchas veces uno piensa que todo el mundo debiera saber estas cosas porque están escritas, porque han sido ya anunciadas. Sin embargo, esta sabiduría, hermanos, no es de este mundo y no les es revelada a todos. Son solamente aquellos escogidos, entre los cuales estamos nosotros, ¿no es cierto?, los que hemos recibido la bendición de Dios, hermanos, del Espíritu suyo, derramado en nuestros corazones, el cual nos ha convencido y nos convence día a día, hermanos, de que nosotros no merecemos otra cosa sino la muerte. Por lo tanto, todo lo que padezcamos durante nuestra vida es justo, incluso la muerte nuestra, hermanos, sin haber ni siquiera conocido a Dios, es justo. La paga de nosotros, hermanos, lo que nosotros nos merecemos es la muerte eterna. Es el castigo del infierno, porque el Señor así lo decretó. Así lo dispuso Dios. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Y se comió del fruto de la ciencia del árbol del bien y del mal. Por lo tanto, es justo que Dios nos mande al infierno. Pero Jehová fuerte, ¿no es cierto?, misericordioso y piadoso, grande en misericordia y tardo para la ira, por su mucho amor con que nos amó nada más, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, hermano, esa promesa de salvación, el evangelio de su Hijo Jesucristo, que el Señor había prometido desde el principio, ¿no es cierto?, en el Génesis, Dios la cumplió y es el consuelo nuestro, la esperanza nuestra, poder retener hasta el fin una operación, ¿no es cierto?, que depende únicamente del Espíritu de Dios y de la voluntad de Dios, que podamos retener esta palabra hasta el fin, porque es Él el que la guarda en nuestro corazón. Entonces se manifestará, ¿no es cierto?, la palabra del Señor. Sorbida es la muerte con victoria, en la cual pasaremos a resucitar de los muertos en un cuerpo celestial de gloria, semejante al cuerpo del Hijo de Dios, a la gloria del Hijo de Dios. No antes, nunca será antes. En el libro de las Lamentaciones, capítulo 3, versículos 37 al 39, dice: ¿quién será aquel que diga que vino algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no saldrá malo y bueno? ¿Por qué murmura el hombre viviente, el hombre en su pecado? ¿Se dan cuenta? Si hermanos, nosotros no merecemos ni siquiera estar con vida hoy día. Es una manifestación de la misericordia de Dios que nosotros despertemos nuevamente después del sueño de la noche cada día. Es solamente por la misericordia y gracia de Dios que nosotros aún estamos con vida y más aún perseverando en la fe. Nosotros nunca le buscamos a Él. Nunca. Nadie buscó a Dios. Él, por el propósito suyo nada más, que se propuso a sí mismo, de compartir su gloria con nosotros
y eligió desde antes de la fundación del mundo con quienes lo haría, es el que está ejecutando su voluntad hasta el día de hoy. Y no es por algo que nosotros merezcamos, por algo bueno que nosotros merezcamos del Señor. Me refiero, hermano, a todas estas cosas porque, como dije al principio, uno vive, hermano, lamentándose por causa de lo difícil que es esta existencia humana. Vemos, hermanos, cada día cómo se ha multiplicado la maldad, pero desatadamente ya la desvergüenza, hermanos, está generalizada. La falta de respeto, de misericordia entre los seres humanos, hermanos, va desapareciendo, pero horrorosamente cada día. Y podemos ver, son las señales, hermanos, que están escritas, cómo ya el tiempo está cerca cada vez más. La carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 12, versículos 5 al 13. Dice, y estáis ya olvidados de la exhortación que como con hijos habla con vosotros, diciendo, hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Mas, si estáis fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos, nuestros padres carnales, a la verdad por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía. Mas para lo que nos es provechoso, para que recibamos su santificación. Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo. Y el apóstol Pedro dice en una de sus cartas, gozaos en las tribulaciones, ¿no es cierto? Pero acá dice, es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después, hermanos, después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Por lo cual, alzad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced derechos pasos a vuestros pies, porque lo que es cojo no salga fuera de camino, antes sea sanado. En Lucas, capítulo 13, versículo 1 al 9, dice, y en este mismo tiempo estaban allí unos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Y respondiendo Jesús, les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque han padecido tales cosas, hayan sido más pecadores que todos los galileos? No, os digo, antes, si no os arrepintiereis, todos pareceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que ellos fueron más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? No, os digo, antes, si no os arrepintiereis, todos pereceréis a sí mismos. Y dijo esta parábola. Tenía uno una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñero, he aquí, 3 años ha que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Por qué ocupará aún la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala aún este año, hasta que la excave y estercole. Y si hiciere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Vemos, ¿no es cierto?, estas parábolas, ¿no es cierto?, de nuestro Señor Jesucristo, cómo
¿no es cierto? Él nos revela a nosotros que nos está hablando a nosotros. Él habla a la humanidad, que si el hombre no se arrepiente de sus pecados, hermano, y cree al Evangelio, no tiene ninguna esperanza, porque la paga del pecado, hermanos, es y será siempre la muerte. Y Dios no cambia, hermanos, Dios no se muda. Esa será siempre la paga del pecado, la muerte. Sin embargo, es misericordioso y piadoso, ¿no es cierto? Y no quiere que nosotros nos perdamos, sino que todos, dice la Escritura, todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, podemos ver en la humanidad, ¿no es cierto?, que no hay arrepentimiento. El arrepentimiento también es un don de Dios. Y Él lo da a aquellos a los cuales ya tiene determinado compartir con ellos su gloria. Esta obra maravillosa que Dios ha hecho con todos aquellos que hemos creído en el Evangelio. Nosotros, hermanos, deberíamos estar siempre gozosos, a pesar de lo difícil de esta vida, porque ya debemos tener esto muy claro y muy consciente en nuestro corazón, en nuestra mente, de que es por la misericordia de Dios solamente, hermanos, que no somos consumidos, porque Él es misericordioso y piadoso. Siempre debiéramos estar nosotros gozosos y agradecerle a Dios por este don maravilloso que nos ha dado, hermanos, de la fe, habernos revelado a su Hijo Jesucristo, hermanos, el cual resucitó de los muertos, por cuanto no tenía pecado. Él fue muerto por nuestros pecados, pero fue resucitado al tercer día porque Él nunca cometió pecado ni fue hallado engaño en su boca. Nosotros nos quejamos, nos cuesta, es verdad, es doloroso y se cumple la sentencia de Dios, se cumple, cuesta mucho, mucho dolor. Y no hay esperanzas en esta vida, hermanos, de que esto cambie. Pero sí está la promesa firme de que en aquel día glorioso del regreso de nuestro Señor Jesucristo, esto acabará. En ese día, entonces, se acabará el dolor, el sufrimiento, la angustia, la aflicción, en el día glorioso del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Quiero leer también en Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 7. Gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo que os gocéis. Vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con hacimiento de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Hermano, es de necios vivir lamentándonos, vivir sufriendo por las cosas de esta vida, incluso, hermano, por las necesidades más básicas. Muchas veces cuesta conseguirlas, cuesta mucho. Sin embargo, no debemos perder de vista, hermanos, cuál amor nos ha dado el Padre, hermano. Eso consuela, hermano, toda aflicción de esta vida. Eso nos da una esperanza fortísima, hermano, de que esto se acaba, esto termina un día. Esto no es para siempre, ni siquiera nuestra propia vida, hermanos, es tan larga. Nosotros no somos de muchos años de vida. El Señor ya ha predeterminado los términos de nuestra existencia. No es tan larga, a nosotros nos pareciera que nunca se va a terminar, pero nuestra propia vida, hermano, el Señor ya tiene determinado un día en que cesará. Y si hemos guardado esta esperanza en nuestro corazón, hermanos, hasta el último aliento de nuestra vida, tenemos garantizado, hermanos, un lugar en el reino de los cielos, una morada celestial que nuestro Señor Jesucristo fue a preparar para cada uno de nosotros los que hemos creído. Por lo tanto, esa debiera ser nuestro gozo y alegría eternos en esta vida, a pesar de las aflicciones que sufriéramos en esta vida, hermanos. Lo que nos pase se acabará, hermanos, en ese día glorioso del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él cumplirá sus promesas. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Esto está en Primera de Juan capítulo 3, que seamos llamados hijos de Dios. ¿Quién es su padre? ¿Quién es tu papá?
Dios. No hay nada más grande que eso, hermano. No hay una bendición más grande que ser declarado hijo de Dios, hermano. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Hermano, de verdad, el mundo no nos conoce. Fíjense bien ustedes lo que causa la actitud de un cristiano ante la maldad desatada de este mundo, de la gente del mundo, hermano. Somos muy desagradables a la gente del mundo, no nos entienden a nosotros, no nos comprenden, hermano. Dicen, esta gente, no sé, ¿por qué se empeñan en llevarnos siempre la contraria? ¿Por qué no nos pueden entender? Porque no conocen a Dios, hermano. Nunca van a entender al cristiano por qué se guía de esta forma tan absurda para ellos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, tenemos la certeza en nuestro corazón, hermano, por el Espíritu Santo de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. La certeza de que seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. No podemos con este cuerpo, la carne y la sangre no hereda el reino de los cielos. Seremos transformados, seremos en un abrir de ojos, a la final trompeta, en un cuerpo celestial, inmortal, eterno. Y cualquiera, hermanos, que tiene esta esperanza en Él se purifica, como Él también es limpio. En Malaquías, capítulo 3, verso 6, dice, porque yo Jehová no me mudo. Jehová no cambia, hermanos, es el mismo, siempre, eternamente. Y así vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Nada más por la fidelidad de nuestro Padre Celestial, hermano, porque nunca decayeron sus misericordias, como dice en Lamentaciones. Es solamente por eso, hermanos, que aún el Señor nos mantiene con vida, tanto a los que Él ha escogido para su salvación, como a aquellos que no entrarán en su gloria y aún están con vida, teniendo, ¿no es cierto?, vida aún y tiempo para poder arrepentirse y convertirse al Evangelio. Sin embargo, nosotros entendemos que eso no es posible si no es operado por el Espíritu de Dios en las personas. Quiero también acompañar el libro de los Números, el capítulo 23 de Números, versículos 18 al 21, donde dice esto con relación al pueblo de Israel, cuando Balaam bendice a Israel. Cuando Balac pedía la maldición del pueblo de Israel, en el verso 18 dice, entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. He aquí yo he tomado bendición, y él bendijo, y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel, hermano. La misericordia de Dios es tan grande, hermano, que Él borró nuestros pecados. Él cubrió todos nuestros pecados mediante un sacrificio que fue agradable a Él y que fue que su único Hijo santo, inocente, pagara a Él por toda la maldad nuestra, hermano. He aquí yo he tomado bendición y Él bendijo, y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios es con él, y júbilo de fuerzas como de unicornio, porque en Jacob no hay agüero, ni adivinación en Israel, hermano de los pueblos que Jehová sacó, ¿no es cierto? Y echó de esas tierras, como ahora dice, será dicho de Jacob
y de Israel. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá. No se echará y beba la sangre de los muertos. En Santiago, hermano, tenemos también en el capítulo 1, versos 16 al 20. Dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Hermano, la pobreza es sinónimo de aflicción, es sinónimo de necesidad, de precariedad. La pobreza, hermanos, también es sinónimo de bienaventuranza, porque está escrito, hermano mío: bienaventurados los pobres, bienaventurados los que sufren, hermano, los que tienen hambre y sed de justicia. Esas cualidades, hermanos, son comúnmente de la gente pobre de este mundo, entre los cuales estamos nosotros. Sin embargo, somos ricos en fe, mi hermano. No puede ser de otra forma. No podemos nosotros, hermanos, querer, como decían, me acuerdo los viejos, pan y pedazo. No, mi hermano. Usted está destinado, hermano, a padecer en esta vida, a padecer aflicciones. ¿No ha elegido Dios los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? En el capítulo 2 de Santiago, hermano, voy a leer del versículo 1 al 5. Hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo glorioso en acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y de preciosa ropa, y también entra un pobre con vestidura vil, y tuvierais respeto al que trae la vestidura preciosa, y le dijereis: siéntate tú aquí en buen lugar, y dijereis al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado, ¿no juzgáis en vosotros mismos si venís a ser jueces de pensamientos malos? Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Hermanos, somos bienaventurados nosotros, hermanos, bienaventurados a pesar de todo, a pesar de todo lo que nos pueda suceder en esta vida, hermanos. Retener, hermanos, esta certeza en el corazón nuestro es una obra del Espíritu Santo. Seguir aguardando, hermanos, cada día, despertar cada día con la misma confianza, con la misma certeza en que todo esto acabará en el glorioso día del regreso de nuestro Señor Jesucristo y pasaremos a compartir la gloria de Dios, la vida eterna con Él y su Hijo Jesucristo y con todos los patriarcas que guardaron esta verdad, hermanos. Es sin duda, hermano, la mayor bendición que hayamos podido recibir en nuestra vida. Que no son cosas que perecen, hermano, no son cosas que se deshacen, porque las cosas que se ven, hermano, son temporales. La Escritura está llena, hermano. Yo podía, y cualquiera de ustedes que tienen este conocimiento, argumentar, hermano, estar días y días hablando de estas mismas cosas. Nosotros, por la causa del tiempo, por la brevedad del tiempo que tenemos para exponer estas cosas, ¿no es cierto? Vamos y seleccionamos ciertos textos nomás para argumentar y para poder apoyar la reflexión que hacemos. Pero la Escritura está llena de esta verdad, hermano. La bendición de Abraham, hermano. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hemos sido bendecidos, hemos alcanzado la bendición de Abraham. Tenemos
garantizada la resurrección de los muertos, mi hermano, y eso no se compara ni con todas las riquezas de este mundo, a los que le aman. Quiero ahora leer también en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 26. Dice, porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia, mas de él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Nosotros, por causa de la carne, hermano, y la falta de fe, la falta de confianza en nuestro Señor Jesucristo, estamos constantemente olvidando, hermano, la tremenda bendición que Dios nos ha dado. Nos ha dado, hermanos, a su Hijo, hermano, a su Hijo santo inocente, más sublime que los cielos, por usted. Yo veo toda esta verdad de Dios, ¿no es cierto? Toda esta sabiduría que Dios nos ha ido revelando poco a poco por medio de su palabra. Y me parece, hermano, tan desproporcionado el pago que dio nuestro Padre Celestial, hermano, por nosotros. Yo lo miro personalmente al Cristo crucificado, hermano, por mí, y no me cabe en la cabeza, hermano. Yo no puedo ver otra cosa ahí que la misericordia de Dios derramada, hermano, pero sin límite. Yo reconozco mi rebelión, como dice David, ¿no es cierto? Uno puede ver, el hombre que, hermano, tiene el Espíritu de Dios, hermano, se da cuenta y ve que la verdad de Dios es innegable, que en mí, hermano, no hay otra cosa que malos pensamientos, hermano. Yo veo, hermano, gracias a Dios, yo me doy cuenta, hermano, yo creo que a ustedes debe pasarles lo mismo, ¿no? Cada pensamiento mío debe ser corregido, hermano. Cada pensamiento que viene a mi mente es corregido por la palabra de Dios. Es solamente la palabra que hemos ingerido en nuestra vida la que nos corrige. El pensamiento inicial es malo. A mí me pasa eso. Siempre el pensamiento es malo al principio y es corregido por el Espíritu de Dios que me dice, Óscar, a ver. Y ahí voy viendo recién que mi viejo hombre, hermano, vive. Debo considerarlo muerto, no debo oírlo, pero está vivo. No deja de rebelarse contra la voluntad de Dios, contra el Espíritu de Dios que nos ha sido dado por Dios de misericordia. Entonces, yo no puedo pensar otra cosa respecto de mí ni de la humanidad. No puedo yo negar la verdad de Dios porque su Espíritu me convence de pecado, de justicia y de juicio. Si no fuera por él, hermano, iría por la vida como cualquier ser humano que no ha visto a Dios ni conoce a Dios. Todo está bien, todo vale, no hay nada malo. Al contrario, lo malo es bueno y lo bueno es malo. De esa forma piensa el común de la gente de este mundo, hermanos. Por eso está la maldad como está hasta hoy día. También quisiera acompañar este argumento en Deuteronomio, el libro del Deuteronomio, capítulo 8, versículos 1 al 5. Dice, cuidaréis pues de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, porque viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres. Y acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte. Hermanos, tomen en consideración estas cosas. Jehová es el que nos aflige.
El que aflige, hermanos, al hombre es Jehová. Esto está clarísimo en su palabra. Para afligirte, por probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió. ¿Quién lo afligió, hermano? ¿Quién afligió al pueblo de Israel? Es el mismo, hermanos, el mismo que nos aflige a nosotros. Y con ese propósito lo hace. Te afligió y te hizo tener hambre. Hermano, a mí personas que me han dicho, no, ahí estáis mal. Ahí estáis mal. Dios no hace pasar hambre al hombre. Hermanos, está escrito acá, lo estamos leyendo. Te afligió e hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El mismo Salomón, en el libro de los Proverbios, capítulo 30, versículos 7 al 9, dice: 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan que he menester. No sea que me harte, que prospere, que me vaya bien en todo, y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O no sea que siendo pobre, ¿no es cierto?, demasiado pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Entonces, mi hermano, no hay aflicción, hermano, para el hombre, sino de parte de Dios. Con el propósito único que tiene el Señor, hermano, de hacernos anhelar su reino, hacernos anhelar el día glorioso del regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se imaginan tuviéramos riqueza, hermanos? Dice Salomón acá, no sea que me harte y te niegue, no me des riqueza ni pobreza. Manténme del pan diario, de lo necesario para cada día. También Pablo en una de sus cartas dice, teniendo sustento y con qué cubrirnos, debiéramos estar contentos con eso, conformarnos con eso. Porque nada hemos traído, hermanos, a este mundo. Y sin duda, tampoco sacaremos nada. Además, todas las cosas que se ven son temporales, mi hermano. Más las cosas que no se ven son eternas. Por ejemplo, tenemos la parábola del rico insensato. La voy a leer, aunque la hayamos leído la semana pasada y la antepasada, porque son textos que estamos comúnmente estudiando para poder ir sobrellevando estas necesidades, estas aflicciones y poniendo la vista únicamente, hermano, en la meta, en la resurrección de los muertos, hermano. Eso es lo más grande que Dios nos ha dado, su Hijo Jesucristo. No hay otra bendición más grande para el ser humano. Lucas capítulo 12, versículos 13, dice, y díjole uno de la compañía, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. De inmediato vemos aquí un interés, ¿no es cierto?, un interés económico. Di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me puso por juez o partidor sobre vosotros? Y díjoles, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nunca se nos olvide, mi hermano, estas palabras de Dios. Nunca. No tiene absolutamente nada que ver con la vida, los bienes que nosotros poseamos. No tienes absolutamente nada que ver. Y refirióles una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había llevado mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo. ¿Se dan cuenta la necesidad, hermano? Si Dios quiere, debiéramos decir sí, pero será para vivir muchos años. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes almacenados para te come, bebe. Y díjole Dios, necio, esta noche vuelven a pedir tu alma y lo que has prevenido. ¿De quién será?
Así es, el que hace para sí tesoro y no es rico en Dios. ¿No ha elegido Dios los pobres de este mundo, ricos en fe? El hermano de Simón Pedro dice en el capítulo 1 de San Juan, verso 40, dice, era Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los que habían oído de Juan y le habían seguido. Este halló primero a su hermano Simón y díjole, hemos hallado al Mesías, que declarado es el Cristo. Hermanos, nosotros somos muy bienaventurados porque hemos hallado al Mesías, hemos hallado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por la misericordia y por la bondad de nuestro Padre Celestial, que nos ha revelado a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el que fue muerto por nosotros en esa cruz. Nunca pierdan la esperanza de que todo este padecimiento tiene un final. No será antes de que venga, ¿no es cierto?, nuestro Señor Jesucristo a buscar a su iglesia. Recordando lo que pasó con el hijo pródigo. Eso está en Lucas capítulo 15, verso 12. Dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece. Y le repartió la hacienda. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué hizo ahí cuando él se vio poderoso, se vio próspero? Desperdició, hermano, su hacienda viviendo perdidamente. Yo asocio esto, hermano, con Salomón cuando dice, dos cosas te he demandado, no me des riqueza ni pobreza, porque, hermano, Dios puede hacer lo que quiera. Dios es poderoso, hermano. Si quisiera prosperarte y que te fuera en la vida, pero formidable en esta vida, lo haría, hermano, si quisiera. Job le dijo a Jehová, ya finalizando, ¿no es cierto?, toda su prueba que él sufrió de parte de Dios, de todo el mal que Jehová le envió, yo sé que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Hermanos, nosotros estamos en la condición que estamos porque eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros. No hay forma de cambiar el destino de nosotros si Dios no lo quisiera. En lo que estamos es en lo que Dios nos ha puesto. El hijo pródigo recibió su parte de la heredad de la hacienda, ¿no es cierto? Y juntó todo lo que tenía y una vez que tuvo mucho, se fue lejos a esa ciudad apartada y cuando dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada y allí desperdició toda su hacienda viviendo perdidamente. Fíjense, hermano. ¿Y cuándo reflexionó este hombre? ¿Cuándo tuvo arrepentimiento? Verso 14 dice, y cuando lo hubo malgastado todo, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzóle a faltar. Fíjense el cambio de este hombre. Cuando tuvo prosperidad, perdido totalmente. Pero cuando este hombre fue afligido y el Señor lo hizo pasar hambre, y todo lo hubo malgastado y hubo una grande hambre en aquella provincia y comenzóle a faltar, y fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los puercos. Y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Entonces, mi hermano, fíjate, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y como aún estuviese lejos, viólo su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y echóse sobre su cuello y besóle. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hermano, nosotros, pobres,
de este mundo, afligidos constantemente, vivimos aferrándonos a los pies de nuestro Señor. Vivimos postrados a los pies de nuestro Señor, pidiéndole cada día, hasta por el pan diario, hermanos nuestros. Y esa es la única forma, mi hermano, que vivamos aferrados a la misericordia y a la bondad de Dios. Porque si fuera de otra forma, hermanos, también nos pasaría lo mismo que le pasó a este hijo pródigo. Viviríamos en esta vida, hermanos, perdidamente. Estoy seguro de eso. Por eso que Dios no nos da más. Mira, hay casos en la Escritura, y yo siempre me veo a mí mismo, y hasta en mi familia veo que nos lamentamos. Muchas veces nos lamentamos por cosas que son tal vez muy básicas incluso. Pero, hermanos, tenemos promesas de vida eterna, hermanos, que superan lejos todas las necesidades que podamos tener en esta vida. Todas. Fíjate que el arrepentimiento, hermanos, viene cuando uno está realmente afligido. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10, dice, esto a mí me trae consuelo, hermano. Muchas veces yo paso por estos pasajes y me consuelo bastante, me conformo bastante. Dice, y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me he dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí. ¿Y cuál ha sido la respuesta, hermanos de Dios? Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo. Por lo cual me gozo en las flaquezas, me gozo en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo. Porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Conocemos la historia de Pablo. Y nosotros, hermanos, no le hemos llegado ni a los talones a este apóstol. Imagínense cuánto más a nuestro Señor Jesucristo, cuánto padeció el santo Hijo de Dios solamente por amor, por llevarnos a su gloria. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 3. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza, hermanos, no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Y efectivamente, hermanos, yo le doy gracias a Dios de que esta esperanza no avergüence, porque si avergonzara, hermanos, no la anunciaríamos, no se la anunciaríamos, hermanos, a nadie. Sin embargo, hermanos, vivimos tratando de anunciar esta verdad a cuanto más podamos alcanzar, hermanos, porque es la bendición más grande que podamos alcanzar durante nuestra vida. Conocer al Cristo, hermano, hallar al Mesías, al Cristo de Dios, que significa, hermanos, tener vida eterna, resurrección de los muertos y vida eterna con Dios en su gloria para siempre. Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 1 al 10. Y así nosotros como ayudadores juntamente con él os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, no dando a nadie, hermano, ningún escándalo, porque el ministerio nuestro no sea vituperado, antes, habiéndonos en todas cosas como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en alborotos, en trabajos, en vigilias, en ayunos, en castidad, en ciencia, en Espíritu Santo, en amor no fingido, en palabra de verdad, en potencia de Dios,
en armas de justicia, a diestro y a siniestro, por honra y por deshonra, por infamia y por buena fama, como engañadores, mas hombres de verdad, como ignorados, mas conocidos, como muriendo, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como doloridos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, hermanos, mas poseyéndolo todo, todo, mi hermano, porque tenemos vida eterna, porque somos herederos de un reino eterno, del reino de los cielos. También, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1 al 10. Pablo y Silvano a Timoteo, y Timoteo a la iglesia de Dios de los tesalonicenses, perdón, a la iglesia de los tesalonicenses, que es en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios de vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y la caridad de cada uno de todos vosotros abunda entre vosotros, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís, una demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros. ¿Cuándo, mi hermano? Cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia, en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia, cuando viniere para ser glorificado en sus santos y hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis aguantar. Segunda de Pedro 2:9. Sabe, hermanos, sabe el Señor librar de tentación a los píos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio. Y con esto termino, mi hermano, en Lucas capítulo 2, ese pensamiento quiero hacerlo mío, y también de cada uno de mis hermanos, este pensamiento maravilloso de este hombre, este anhelo que había puesto Dios en este hombre por medio de su Espíritu Santo. Lucas 2, versículo 25 al 32, dice: y he aquí a un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre, justo y pío, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él, y había recibido respuesta del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. Y vino por espíritu al templo, y cuando metieron al niño Jesús sus padres en el templo para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, entonces él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora despides, Señor, a tu siervo conforme a tu palabra, en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal a la que será contradicho, y una espada traspasará tu alma de ti misma
para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones. Amén y amén. Gracias, hermano Oscar. En realidad recibimos esta reflexión como lo que es, ¿no es cierto?, palabra de Dios, porque busca nuestra edificación. Y amén. Yo, mientras hablaba nuestro Amén. hermano, y cada vez que hay alguien que toma la palabra del Señor, vemos reflejado aquello que el apóstol Pablo decía, como si Dios rogase por nosotros. Yo veía que Dios estaba rogando por medio de nuestro hermano, que nos confiemos de Él, Amén. que Amén. tengamos en cuenta su misericordia, que es tan grande. Conversamos con los hermanos respecto al Salmo 136 de David, y quiero darle la oportunidad a nuestro pastor para que haga algún comentario al respecto. Solo leer Salmo 108, 12, dice, danos socorro en la angustia, porque mentirosa es la salvación del hombre. Es decir, mejor es confiar en Jehová que en el hombre. Y luego el otro texto en Romanos, que a mí siempre me ha sido un baluarte en los momentos de aflicción, que en muchas oportunidades he estado en aflicción, me he aferrado a lo que dice aquí, Romanos 8, verso 32, el que aún a su propio hijo no perdonó, antes le entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Esos dos textos a mí me hacen, en momentos de aflicción, esperar siempre en el Señor. Sobre todo en el hecho de que haya dado a su propio Hijo en la cruz por nosotros, señal también que nos dará también lo que será necesario conforme a como Él lo estime. Eso, hermano, quería decir nada más. Y muy gozoso también de haber escuchado la predicación de nuestro hermano Oscar.